Hola, bienvenidos. Este es Espacio La Librélula, un espacio dedicado al arte, a la sanación y al desarrollo de la conciencia. El día de hoy quiero hablar acerca de la muerte como un retorno a la conciencia plena del mundo espiritual, de que somos espíritu encarnado en la materia física. Quise hacer este video ahora, lo había estado decantando y comprendiendo a lo largo de estos meses, pero creo que ya la información está como un poco más madura para poder ser transmitida. Eh, Creo que esto surge en mí muy desde una experiencia personal que es la de comprender la muerte de de los animales, de nuestras mascotas, de nuestros animales, em, pero también de nuestros ancestros y de cómo es que nosotros podemos tomar contacto con sus espíritus mediante la práctica de la meditación o la práctica de eh, reconocer nuestro propio espíritu primero, como para entablar comunicación con los espíritus de esas otras personas que ya no están encarnados en la materia física. Eh, pero aquí es como cuando nace esto de comprender, y yo creo como que siempre me gusta mucho comprender, como de, ahora entiendo por qué, bla, 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 bla. Entonces estoy como siempre inspirada por estas comprensiones. Y en una de esas comprendo esto de por qué tenemos esta ilusión de creer que la muerte es un término, es como morirse para siempre, como si la persona dejara de existir, cuando realmente es una transformación o bien puede ser visto como un retorno a su conciencia plena o un retorno a su origen, de dónde venimos realmente. Y esto se entiende bajo la idea de que nosotros, la gran mayoría de las personas, habitamos en un olvido, ¿no? Como que vivimos nuestra tierra o vivimos nuestro mundo físico desde ese olvido del espíritu. Olvidamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Eh, y al olvidarlo, no lo hacemos partícipe de nuestra vida, o sea, no hacemos partícipe la voz de nuestro espíritu en muchas de nuestras decisiones. Actuamos mucho desde nuestro personaje, desde nuestro ego, desde nuestra persona, que si bien no está malo, o sea, es algo que nos ayuda a participar del mundo, a actuar en esta realidad física, es como si nos tomáramos muy en serio nuestro papel y olvidáramos lo que realmente es esencial de cada una de nosotros, que es nuestra parte espiritual, nuestra parte más sabia, más omnipresente, omniabarcante. Entonces, ahí es cuando tenía esta comprensión de decir, ya, es que existen estas dos perspectivas. La primera perspectiva sería la de ver a la persona solo desde su fisicalidad, desde su plano físico. Y claro, ver, ponte tú, cuando los viejitos ya empiezan como a perder fuerza, se empiezan a desgastar nuestras articulaciones, tenemos problemas en nuestros sistemas eh, en nuestra biología, como en nuestro sistema, no sé, respiratorio, etcétera. Y lo vamos viendo como que la persona se va apagando, ¿verdad? Como desde lo físico, desde nuestros dos ojos físicos, vamos viendo este como desgaste y como un camino a un término, camino a un dejar de existir. Pero desde la otra perspectiva, desde el ojito de la visión, desde nuestra visión, desde la unificación de nuestros dos hemisferios, desde nuestra verdadera visión, que es como la unión de estos dos hemisferios, podemos comprender que la persona no está haciendo más que retornar, ¿verdad? Está como retornando espiritualmente al lugar desde el cual vino. Eh, pero esta visión, quizás más desde los planos espirituales, más desde como esa comprensión plena, eh, no todas la tienen, ¿no? Como que no la practicamos tampoco en nuestro mundo, existe un desconocimiento, quizás es realmente el desconocimiento lo que nos hace sufrir tanto el proceso o el umbral de pasar de una densidad mucho más densa a una menos densa. Así que, bueno, a mí esto me causaba como un gran asombro e impresión de que hubiesen estas dos perspectivas que son tan como radicalmente opuestas, a pesar de que son complementarias, porque es cierto que hay unirse de la carne como un deterioro de esa como materialidad física,
pero al mismo tiempo está ocurriendo esto de ir reintegrándose al plano espiritual. Entonces aquí es cuando yo veía como este punto medio, veía los despertares espirituales un, como una tremenda oportunidad para despertar estando encarnado en la materia física, como para vivir desde espíritu en la fisicalidad. Y la dicha que trae luego de un tiempo, porque es cierto que los primeros años de los despertares espirituales suelen ser muy duros y a veces muy fuertes en cuanto a los cambios que la persona tiene en su vida. Pero a la larga y con los años se podía como asentar esta comprensión del plano espiritual para dar paso a una especie de como agradecimiento por estar encarnado en la materia física y tener esta experiencia física que quizás es dura, que quizás tiene sus matices, sus blancos y sus negros, pero que al fin y al cabo, como al final de todo, es una experiencia valiosa para nuestra alma, para integrar experiencias, conocimientos, sabiduría, para recordar también ciertas cosas que ya traía nuestra alma en ese viaje. Entonces ahí es cuando digo, es como que el despertar espiritual es adelantarse un poco a ese proceso de muerte. Es como que vas teniendo de a poco pequeños atisbos o como pequeñas ventanas a esas realidades espirituales, como yo le digo, como una realidad más acelerada también, por cuanto la vibración es mucho más rápida, todo ocurre mucho más rápido, es como más fluido, ocurre al mismo tiempo, existe la simultaneidad. Entonces es como que yo veía esto de que el despertar espiritual con sus múltiples ventanas a esa realidad espiritual nos va ayudando a valorar la vida en sí, la vida que se vive aquí, por cuanto la vida puede ser entendida desde distintos lugares. Y ahí es como cuando me conectaba un poco con lo de la cultura egipcia, que si bien yo no tengo conocimiento de la cultura egipcia exhaustivo, sí sé que fueron muy buenos canalizadores de esas experiencias eh, extrafísicas, que tuvieron muy buenos canalizadores, que quizás fue toda esa cultura que logró como decantar información y grabarla en escritos, en dibujos, eh, de esa comprensión espiritual. Entonces era como este retorno a la verdadera vida, que era desde donde venimos, que es nuestro origen, nuestro espíritu, ¿no? Como la conciencia plena de que somos seres espirituales y que venimos a jugar un rato acá en la tierra. Y para eso tenemos que encarnar y densificar y vivir estas experiencias que son como duras o más difíciles, o quizás como que se viven muy terriblemente sin la ayuda de ese plano espiritual. Entonces acá también era como que en un momento del año tuve esta conciencia de, entonces estoy retornando, no estoy muriendo, no estoy como, si bien cada año va a pasar y mi cuerpo va a ir envejeciendo, etcétera, como que ya no tengo ese miedo tan férreo, como estoy como tan aferrada a ese envejecimiento y como término y morirse para siempre y dejar de existir. No, es volver a espíritu, es volver cada vez más con mayor conciencia a la casa de donde venimos todos. Eh, pero esta conciencia del retorno no se podría haber dado sin haber despertado al plano espiritual hace unos años ya y haber empezado a comprender de a poco mediante estas ventanas de conexión lo que es eh, el mundo espiritual eh, y el reconocimiento también de mi propio espíritu. Y aquí es como cuando también tenía esto de que, esta concepción de que los muertos, como las personas que han fallecido, no están muertos del todo, están muy vivos, pero en su plano dimensional, ¿no? Es como que para lograr encontrarnos con ellos, y muy parecido a lo que es las prácticas de la mediumnidad, teníamos como que nosotros, nuestra conciencia terrestre, subir un poco en cuanto a vibración para encontrarnos con ellos en ese plano medio, ¿no?
un plano vibracional en el que se producen estos encuentros. Entonces yo decía, pero los muertos están muy vivos, realmente están muy vivos, pero en su propio plano. Y ahí también toda esta como comprensión que igual la tienen distintas culturas. En específico voy a nombrar, ponte tú, la cultura mapuche con esta concepción y visión de que no existe solo distintos tipos de vida física, sino que también existen vidas de los espíritus de la naturaleza, del espíritu del lago, del espíritu del río. Entonces es como la vida toda, ¿no? Como las distintas manifestaciones de la vida. Y ya para concluir un poco, eh, hablar acerca de que si bien uno experimenta dolor, y yo creo que segura que cuando tenga la muerte de un familiar cercano voy a experimentar dolor y, y, y pena y quizás sentimientos muy muy profundos, pero ya no con el temor y con el desconocimiento de creer que ellos se terminan para siempre, sino más bien que ellos retornan a su lugar de origen, que retornan a su plano, como al plano celeste, por así decirlo, y que se puede sentir la comunicación también con estos espíritus si es que uno hace ese trabajo interno de estar estando en vida, estando encarnado en la tierra, reconocer a mi propio espíritu para que ese espíritu eh, me provea con la comunicación de mis seres amados. Entonces ahí es como cuando entiendo el regalo del despertar espiritual. Pese a todos estos naufragios y esta confusión de los primeros años, comprendo que el despertar espiritual sigue valiendo la pena porque nos abre a la certeza de que existe eh, vida más allá de la muerte, pero también de que nosotros somos seres espirituales y que podemos trabajar junto a nuestro espíritu para ir como abriendo nuevas posibilidades en esta vida terrestre, para ir puliéndonos como personas, para ir sanando y para ir encarnando más desde esa parte más amorosa, completa, eh, conocedora, sabia, etc. Entonces, para concluir, las personas no se acaban para siempre, se transforman y más allá de transformarse retornan a su lugar de origen. Entonces, la muerte es un retorno. Espero que les hayan servido estas visiones, comprensiones y que los animo también a tomarse en serio el tema de que cada uno tiene un espíritu y de que puede trabajar con su propio espíritu, trabajarse a sí misma eh, y estar más pleno o tranquilo en esta experiencia terrenal que si bien es desafiante, pero que junto a nuestro espíritu es un poco más amorosa. Así que es un abrazo.